buenas tardes tengan todos. En nombre de la doctora Esperanza Briceño, presidenta del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, le damos la cordial bienvenida al seminario pautado para hoy. Les acompaño Gladys González, directora de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales. Continuando con el ciclo de seminarios web, el tema de esta tarde lleva por título Informe Periódico de Seguridad o IPS. Este es uno de los documentos de información de seguridad que se deben consignar en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia, CENAVIF, como parte de la evaluación de seguridad de los medicamentos. El día de hoy se hablará sobre la forma en la cual se deben consignar ante la institución dichos IPS. Recordemos lo importante que es la estructura y la consignación de un IPS, ya que contribuye al cumplimiento de la normativa expresada en las buenas prácticas de farmacovigilancia para la industria. Con esto se le facilitaría al responsable de esta área o a la industria para cumplir con lo que establece la Guía de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia y por ende mantener la información de seguridad actualizada. Este seminario será dictado por nuestras expertas en la materia, la médico cirujano Ana Cecilia Pelay, magíster en farmacología sanitaria, y la farmacéutica Lilibelia Otao, quienes me acompañan. Nos regiremos en esta reunión por las siguientes normas. Deben silenciar los micrófonos y apagar la cámara, encenderla solo cuando se les solicite. Pueden ir formulando preguntas a través del chat y al finalizar las presentaciones se concederá un tiempo de 10 minutos para responderlas. Aquellas que queden pendientes serán respondidas por parte del equipo técnico y colgadas posteriormente en nuestra página web. Se tomará una foto grupal, para lo cual se le pedirá que active la cámara. Con ustedes, nuestro equipo de expertas de CENAVIF. Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este encuentro de actores importantes en materia de farmacovigilancia. Nosotros como entidad regulatoria y ustedes como parte de la industria farmacéutica. Antes de dar inicio al tema de hoy, quisiera en primer lugar recordarles la importancia de la farmacovigilancia en la seguridad del medicamento y dejarles estas interrogantes para reflexionar. ¿Cómo está involucrada Venezuela en la estadística mundial en materia de seguridad de medicamentos? ¿Formamos parte del reporte mundial de reacciones adversas? ¿Fomentamos la farmacovigilancia pasiva a través del reporte de reacciones adversas? ¿Hacemos farmacovigilancia activa? En segundo lugar, recordarles que entre países varían mucho las necesidades en materia de salud y el uso de medicamentos, por múltiples razones: económicas, étnicas y culturales, por la dieta, por el nivel de desarrollo del país y por el sistema de regulación del medicamento. Por lo tanto, las decisiones en relación a la efectividad y la seguridad se consideran en el contexto específico de cada país. En tal sentido, la vigilancia de la seguridad y eficacia de los medicamentos debe ser una prioridad de la salud pública. Es por esto que en el Instituto Nacional de Higiene, como autoridad reguladora a través del CENAVIF, evaluamos y analizamos la información contenida en documentos de seguridad, como toca en este caso informes periódicos de seguridad, que se le solicita a la industria con el fin de mantener el beneficio-riesgo favorable de los medicamentos. Recordemos que el informe periódico de seguridad es un resumen de la información global actualizada de la seguridad de un medicamento, vacuna o biotecnológico, consolidada por el titular de registro sanitario, que es para nosotros el representante. Está destinado a proveer una actualización de la experiencia de seguridad en todo el mundo de un medicamento registrado ante la autoridad competente del país de acuerdo a los tiempos por ella definidos. Los principales objetivos del informe periódico de seguridad son asegurar que el balance beneficio-riesgo se mantiene favorable durante la vida del medicamento y asegurar que la información del producto esté actualizada y así definir si es necesario realizar nuevas investigaciones o si se deben hacer cambios en el prospecto u otra forma de información del medicamento. Vamos a hablar ahora
de cada cuánto tiempo debe consignarse los IPS, es decir, la frecuencia de envío. Recordemos que en Venezuela deben ser remitidos a partir de la fecha de comercialización del producto, sea o no genérico. Tenemos el caso de los productos que solo van a ser registrados en Venezuela. En primer lugar, cuyos principios activos ya son conocidos, denominados categoría C. Deben remitir el IPS al año de su comercialización y luego cada 3 a 5 años. Y dependerá del balance beneficio-riesgo del medicamento y debe estar justificado por el responsable de farmacovigilancia y su representante. Es importante que se considere que el balance beneficio-riesgo es lo que determina la frecuencia del envío del IPS, ya que un principio activo con un margen de seguridad estrecho, por ejemplo, que haya presentado reportes de reacciones adversas serias, su frecuencia de envío será diferente a un principio activo con margen de seguridad amplio, como es el caso de las vitaminas, que entonces su frecuencia de envío recae sobre el sustento que haga el representante a través del responsable de farmacovigilancia en función del balance beneficio-riesgo de su producto. El caso de los principios activos, cuando son nuevos o asociaciones a dosis fijas nuevas, denominadas categoría A y B, deben remitir el IPS cada 6 meses el primero y segundo año de comercializado, cada año los 3 años siguientes, siempre que no se haya establecido otra frecuencia como condición para la autorización de comercialización del medicamento. La frecuencia de envío posterior, si no existe otra condición de seguridad, debe ser justificada por el representante tal como se lo indiqué anteriormente. En el caso de los productos que se encuentran registrados en otros países y en Venezuela, la única diferencia radica en que deben remitir al momento de su comercialización el IPS, el último IPS que tengan del producto. Luego cada 3 a 5 años y dependerá de igual manera del balance beneficio-riesgo del medicamento. En el caso de los productos categorías A y categoría B, de igual manera debe remitirlo cada 6 meses, el primero y segundo año de comercializado y cada año los 3 años siguientes. Existen algunas excepciones para la remisión de los IPS. Tenemos el caso de aquellos representantes que solo tengan el producto registrado en Venezuela y que actualmente no comercializan el producto. Para ello, ¿qué deben hacer? Informan la no comercialización primero por correo electrónico al Cenavif a través del correo cenavif@gmail.com y una vez que inicien el proceso de comercialización deben notificar al Cenavif mediante una comunicación y durante el año siguiente remitir el IPS. Tenemos el caso que si el producto está registrado en otras partes del mundo y en Venezuela, pero aún no se ha comercializado en el país, al momento de solicitar la comercialización, consignar al Cenavif el IPS que esté vigente en el país donde se comercializa. Existen medicamentos que ya están registrados y que aún no se han puesto a derecho con el Instituto Nacional de Higiene en la consignación del IPS. Exhortamos a todos aquellos que estén al pendiente de entregar el informe periódico de seguridad a hacer la entrega respectiva y acordar con nosotros a través del correo electrónico en los tiempos para la entrega. Vamos a entrar un poquito en revisar cómo es la estructura del IPS, conforme a lo establecido por las directrices de la ICH E12C. Está conformado por tres puntos importantes: la portada, el resumen ejecutivo y la tabla de contenido. Esa fue una pregunta que nos hicieron en el webinar anterior, que habláramos qué significaba la portada. Vamos a tratar de contestarla con estas informaciones que le vamos a dar a continuación. Tomamos de referencia un documento consignado al Cenavif, respetando la confidencialidad del documento, y vamos a revisar bajo los puntos que establece la guía cuáles son los puntos más importantes a considerar. El correlativo de cada IPS del producto es un código que establece el representante propio de cada producto y
como lo dice su nombre, no es correlativo. Cada vez que se entrega debe ser consecutivo con los ya establecidos. El nombre comercial de los productos a evaluar. Fíjense, aquí los IPS pueden estar relacionados con varios productos. ¿Qué significa esto? De un mismo principio activo pueden existir varias presentaciones, varias formas farmacéuticas e inclusive asociaciones a dosis fija de ese principio activo. En un mismo IPS podemos incluir todos esos productos siempre y cuando se remita la información del otro principio activo de la asociación a dosis fija. Debe incluir el lapso, el periodo. El periodo es el lapso establecido en donde se recoge la información a reportar, bajo el formato día, mes y año, según lo que se estableció previamente con la frecuencia de envío. ¿Sí? Me explico. En el caso del reporte que tenemos aquí a mano izquierda, tenemos que el periodo es del 9 de mayo del 2022 al 8 de mayo del 2023. En ese momento se cierra la información y se elabora posteriormente el informe. Esta es la fecha internacional de la primera comercialización del producto a nivel mundial. Posteriormente corresponde a la fecha de elaboración del informe, que es posterior a la fecha de cierre del periodo nombrado anteriormente. Por último, y no menos importante, el nombre y la firma del responsable de farmacovigilancia. Fíjense, aquí es importante acotar que usualmente los informes periódicos de seguridad vienen de las casas matrices, bajo el formato original de casa matriz. El responsable de farmacovigilancia en Venezuela debe emitir una portada con todos estos ítems y ser firmado por el responsable de farmacovigilancia como señal de haber recibido y verificado la información allí contenida y consignado ante el CENAVIF, bajo el formato de un documento original. El resto del documento, si puede ser, la otra portada puede ser escaneada. El siguiente punto es el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo, en esta sección, se debe proporcionar un resumen conciso de la información más importante contenida en el informe y debe incluir los puntos que están acá, los 8 puntos. En este momento no vamos a ahondar porque no estamos aquí hablando de cómo se debe estructurar el IPS, sino de cómo se debe consignar la información. Posteriormente, el IPS incluye la tabla de contenido. Consta de aproximadamente 20 puntos. Estos puntos resaltados acá en negrita dentro de la presentación son los documentos adicionales que se van a consignar, y ya lo comentaremos más adelante con el resto de la documentación. ¿Qué documentos se tienen que remitir en físico? La comunicación de solicitud de evaluación del IPS dirigida al Ministerio de Poder Popular para la Salud, Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, Dirección General de Regulación Sanitaria de Productos de Uso y Consumo Humano, Centro Nacional de Farmacovigilancia. El comprobante de depósito bancario o transferencia, si así aplica, y el resumen del IPS en español y en inglés. Hablemos ahora de qué lleva ese resumen. Ese resumen consta de la portada, que ya lo hablamos inicialmente, del resumen ejecutivo, y los puntos adicionales a incluir son estado de autorización a nivel mundial, acciones tomadas por razones de seguridad en el periodo de reporte, cambios en la información de referencia sobre seguridad, presentación de casos individuales que hayan conducido a cambios en la información de seguridad del producto, evaluación global del beneficio-riesgo, presentación de cuadro resumen de las reacciones adversas serias y no serias del intervalo del IPS y el acumulativo de acuerdo a los datos del IPS, del IPS disponible. Y las conclusiones. ¿Qué documentos se remiten de forma digital?
la comunicación de solicitud de manera escaneada, el comprobante de depósito bancario también escaneada se aplica, la ficha técnica, también llamada Core Data Sheet, se aplica, el IPS completo en español. Este es el caso de los productos que provienen de otros países. Y el resumen del IPS en español según la estructura que ya les nombré anteriormente. Todo esto muy importante que venga en formato PDF extraíble, ¿sí? Bueno, espero que con esta información hayamos explicado un poquito más la forma en que se deben consignar los documentos ante el CENAVID, y estamos acá disponibles para contestar sus preguntas. Muchas gracias, Lilibet, por tu presentación. Ahora la doctora Ana Cecilia Pelay continuará. Vamos a responderle a las preguntas que, como hemos observado por lo que nos ha mostrado, las primeras preguntas se repiten en cuanto a la frecuencia de envío. La doctora Lilibet habló sobre la frecuencia de envío y yo sé que una de las cosas que más le preocupa a ustedes es que sea cada 6 meses, cada año, cada anual, y después de los 5 años, dependiendo del producto, se va a hablar, se debería conversar y ser justificado el tiempo de envío. Esto es lo que internacionalmente se hace. Nosotros entendemos que la mayoría de los medicamentos que se comercializan en Venezuela, la mayoría ya tienen tiempo en el mercado internacional y hasta en el mercado nacional. Por lo tanto, ¿cada cuánto tiempo van a traer el IPS? Pues va a depender, como dijo la doctora Lilibet, del rango estrecho de seguridad que pueda tener la molécula. Un ejemplo clásico es una vitamina. En una vitamina, a pesar de que la asociación de esas vitaminas sean nuevas en Venezuela, que nunca antes haya sido utilizada, como son vitaminas y sabemos la seguridad que presenta la vitamina, indudablemente que el envío no va a ser cada 6 meses ni anual hasta los 5 años, sino sencillamente se debe enviar un IPS y justificar el motivo y cada cuánto tiempo van a remitir el nuevo IPS, y el CENAVID le dará una respuesta a sus preguntas al respecto. Igual para cualquier otro tipo de molécula. Si es un paracetamol, solamente que se presente un problema de seguridad, ustedes tienen que decirnos cada cuánto tiempo van a remitir el IPS y nosotros sencillamente vamos a establecerle que sí o que no el rango de tiempo. Y así para todas las moléculas. Estas moléculas que son nuevas, completamente nuevas en Venezuela, pero además que son nuevas en Venezuela, internacionalmente también, pues el rango seguramente va a ser el que se establece internacionalmente de cada 6 meses por 2 años y anual por 3 años hasta llegar a los 5 años. Hay moléculas que por su característica hemos visto que a pesar de que ha superado los 5 años, todavía las empresas transnacionales remiten IPS. ¿Por qué? Porque se ve que en el uso frecuente se evidencia que la seguridad, a pesar de que mantiene un balance favorable, tiene que estar bajo observación. Otra de las preguntas que nos hicieron tiene que ver con el tiempo. Es posible que para los medicamentos categoría C, luego del envío anual, se alineen los próximos envíos calendarios con el de EMA. Bueno, eso mismo es lo que él ha estado diciendo hasta ahorita. Si ustedes lo piensan alinear, porque su medicamento viene con ese perfil, pues tiene que justificarlo. Nosotros estamos completamente abiertos a oír cuáles son sus justificaciones por la cual lo van a mandar cada cierto tiempo. Pero tiene que haber una respuesta. A estas alturas todavía tenemos laboratorios que no nos han mandado ni siquiera el primer IPS. A estas alturas que ya tenemos 2 años con esto.
Pero así como existen laboratorios que han hecho esto, les puedo decir que la mayoría han tenido una respuesta favorable y lo felicito. Porque la farmacovigilancia, como siempre lo hemos dicho, es un problema de todos. Ustedes son partes fundamentales de la farmacovigilancia. Y para nosotros de verdad que estamos muy agradecidos, vamos a decirle así, porque han respondido a su obligación con la farmacovigilancia. Otra de las preguntas es: ¿se usa la fecha de nacimiento internacional o la fecha en la que el fabricante lo manufacturó por primera vez? Normalmente es el nacimiento de fecha internacional del medicamento, porque puede haber sido manufacturado, pero sencillamente no se comercializó, sino cuando se lanzó al mercado. Esa es la fecha. ¿Existe algún plazo de vencimiento para someter el IPS, por ejemplo, X cantidad de días después de la fecha de cierre de los datos? Nosotros no tenemos establecido un tiempo posterior al cierre. Se cree que una vez que cierren los datos, ya el informe debe estar un mes o 2 meses ya en consignación al CENAVIF, pero todavía nosotros no tenemos un tiempo límite. Para los productos registrados a nivel mundial y en Venezuela que temporalmente no estén comercializando porque se ha venido sometiendo los IPS, debe notificarse la suspensión temporal de comercialización y reiniciar el envío de los IPS al reiniciar la comercialización. Sí, eso es lo que está establecido. Sin embargo, hay laboratorios que, como su casa matriz, envían el IPS, de igual forma los consignan. Si alguna sección del PESUR, de las que se solicitan en español, excede, por ejemplo, a las 100 páginas o más, igual se debe traducir y presentar en físico. Voy a volver a presentar un momentico el resumen de lo que nosotros necesitamos en español, para retomar, porque creo que la pregunta se está repitiendo en varias ocasiones. Fíjense, ahí dice resumen del IPS en español y en inglés. Importante, la portada, el resumen ejecutivo y solamente estos puntos que están aquí que forman parte de la estructura general del IPS. Repito, portada, resumen ejecutivo, y el resumen ejecutivo sí consta de 8 puntos, que lo vimos anteriormente también, y esos otros puntos que están allí. Les voy a volver a mostrar. El resumen ejecutivo. Vamos adelante y lo retrocedí todo. Ok. Estos son los 8 puntos que conforman el resumen ejecutivo. Eso debe estar traducido al español y debe formar parte de esa estructura que les estoy enviando, más la portada. Adicional, estos puntos que se están resaltados aquí en negrita, que forman parte de la tabla de contenido general del IPS. Normalmente la cantidad de la información no supera las 100 páginas, y le estoy hablando de medicamentos que tienen reportes de IPS bien extensos. Si se presentara el caso, la traducción sí es necesaria y sencillamente se debería establecer la comunicación con el CENAVIF, pero le digo que son las excepciones. La mayoría de los casos no pasa que sea más de 100 páginas. Las empresas que importan moléculas que no cuentan con registro deben cumplir con esta normativa. Normalmente, para poder tener farmacovigilancia y control, tenemos que tener un expediente de un producto con un registro sanitario. Los IPS están sujetos a que ya existe registrado el medicamento en Venezuela. Por lo tanto, aquellas moléculas que no tienen registro sanitario no pueden entrar dentro de esta categoría. En relación al envío de los IPS de los productos ya registrados, si ya se estableció un compromiso cuando se dio la respuesta al oficio que solicita el Estado de los... No entiendo la pregunta.
Si la pueden formular nuevamente porque no entendemos la pregunta. Le voy a leer la pregunta para que vuelvan a formularla porque no la entendemos. En relación al envío del IPS de los productos ya registrados, si ya se estableció un compromiso cuando se dio respuesta al oficio que solicitaba el listado de los productos registrados comercializados y no, ¿esto se estaría vigente? No sé, no me quiere preguntar. Están preguntando si tiene que remitir el listado de los comercializados y no comercializados. Cuando envían los IPS, cada vez que lo envían. No sé si esa es la persona, por favor, que hizo esta pregunta, reformúlela, porque no entiendo qué es lo que quiere que le responda. De todas maneras, la mayoría de las preguntas están relacionadas con el tiempo de envío y otro punto importante es lo que debe venir en físico y lo que debe venir en digital. La mayoría de la información es en digital. En físico es muy poco, pero debemos tener un físico para mantenerlo dentro de un expediente. Por eso es lo pequeño. Y no debe ser tres copias. No debe ser 3 copias. Sencillamente una sola. Solamente el documento. Anteriormente, para todo lo que era registro control, siempre se solicitaba 3 copias del prospecto, 3 copias del IPS, 3 copias de todo. Nosotros solamente queremos una sola, el que vayan a enviar. No queremos más copias porque entendemos lo del papel, entendemos el costo, pero necesitamos tener una información en físico dentro de ese expediente. Y la otra parte en digital, como lo manda en el CD. Sí, una vez consignada la comunicación y el IPS, el instituto emitirá respuesta a través de oficio. ¿Cuál será el feedback? La consignación de IPS, planes de gestiones de riesgo, todos los trámites se responden a través de oficio. Si el producto está registrado pero no comercializado, es necesario enviar el IPS. Ya les informé que no. Deben indicar, deben notificar al Senavir que su producto no se está comercializando y una vez que inicien la comercialización, deben enviar el IPS, dependiendo de las condiciones, si está o no comercializado en otros países. ¿Desde cuándo se está solicitando el IPS? La Gaceta Oficial de las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia para la Industria es del 2010. Desde esa fecha era obligación de la industria remitir los IPS. ¿Desde cuándo estamos nosotros solicitando formalmente a través del Senavir? Tenemos ya 3-4 años solicitándolo formalmente. Entonces, para nosotros es importante que ustedes cumplan con la normativa, porque es seguridad para el medicamento y por lo tanto para la población que lo recibe. Por lo tanto, tiene ya 14 años, vamos para 14 años que salió la Gaceta con la normativa de los IPS. Dentro de los requisitos se menciona el comprobante de depósito bancario. ¿Este pago cómo se realizaría si aplica? Bueno, eso está dentro de los trámites de solicitud, que creo que están todos colgados en la página web. Se llama solicitud de informes periódicos de seguridad, en el caso del IPS, de planes de gestiones de riesgo. Desconocemos en este momento los montos, pero está dentro del sistema, dentro de la página web. No sé, creo que no tenemos más preguntas. De todas maneras, cualquier otro tipo de pregunta. Sí, cualquier otra pregunta pueden realizarla a través de nuestras redes del correo, el correo que está establecido de Senavir, que aparece en pantalla, y con todo gusto y con toda seguridad nuestro equipo de profesionales que allí laboran pues van a responder todas y cada una de sus preguntas. Muchas de las preguntas que fueron dichas la vez pasada, en el jueves pasado justamente, fueron respondidas con esta presentación, porque la mayoría tenía que ver con los informes periódicos de seguridad. Sí quedaron dudas, a través de la página de nosotros, nuestro correo, se les responderá, y la mayoría de las que estamos leyendo que nos ha enviado son la misma pregunta de diferentes formas formuladas, pero es la misma pregunta. Por lo tanto, si tiene otra duda que no ha sido manifestada a través de la pregunta que estamos leyendo,
pues como dijo la licenciada Gladys, estamos a la orden para responder. Hay una pregunta que dice que si tenemos un seminario para plan de gestión de riesgos. Sí, tenemos pendiente también el seminario para plan de gestión de riesgos. De igual forma pueden enviar sus inquietudes para buscar la forma de respondérselas en ese próximo seminario. Igual para el e-report para la industria también ya tenemos montado un seminario y sería bueno tener preguntas para ir como que contestándolas en el momento que se haga la presentación. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Lilibet. Muchísimas gracias, Ana Cecilia, por tan interesante información. Estén atentos a las próximas fechas de invitación para los seminarios que siguen. Y bueno, en nombre del Instituto de Higiene les damos las gracias por estar acompañándonos esta tarde. Buenas tardes, tengan todos.